Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, estamos en un nuevo diálogo de Pachacuti. Estuvimos un tiempo ya eh, esperando este diálogo junto a Paulina. Estoy muy contenta de que pueda, voy a agregarla. Hola Margarita. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Bien, bien. Así te veo. Estamos aquí saliendo de los peores incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Estoy en Valencia ahora, cerca, en un pueblito, Ujú, y se han quemado como 20.000 hectáreas en los últimos 4 días. Ayer estuvimos en casa a punto de evacuar, maletas hechas y tal, ujú. y en el momento ya que parecía que no había más que hacer, llueve. Wow. Así que estamos como digiriendo la intensidad del guión de la película. Así, Sí. sí, todo bien. En ese tránsito muy, muy profundo de que se quemó el territorio alrededor y eso remueve, ¿no? Claro. Remueve. ¿Cómo estás tú? Bien, estoy muy bien. Estoy aquí expectante de nuestro diálogo. Ya, qué bueno. Gracias por la idea. No, gracias por la... Yo no suelo hacer muchas conversas por Instagram, pero bueno, a ver, que sea bueno para todos, para todas, y igual me parece divertido, lo hago más seguido. Así que ya, Bueno, te escucho. bueno, primero te voy a presentar un poco, ¿ya? Para la gente que no conoce mucho tu trabajo, no te conoce a ti, ¿ya? Qué bonito poder también expandir un poco más de lo que estás haciendo, ¿no? De tu camino y que eso también sirva para inspirar, ¿no? Siento que es importante poder inspirar como tú lo haces en tu trabajo, por lo menos para mí muy, es muy profundo, ¿verdad? Como esta unión de mundos. También yo estoy un poco en eso, desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, Paulina, tú eres psicóloga clínica, ¿cierto? De la Universidad de Chile. También eres especializada en psicoterapia, psicoterapia asistida, ¿cierto? Como con plantas enteógenas y no sé cómo se dice, como técnicas psicoactivadoras. Y también has sido docente en diversas universidades de Chile, de Perú. Eres miembro de Eurotas también, donde también haces clase, ¿cierto? Por lo que estuve No, revisando. neuronas, claro. Ah, ya, yo estuve revisando ahí la página, no sé si era ahí en esa página, pero parecía como parte de como de un plantel, bueno. Em, y estás en este camino de unión de mundos, ¿ya? Que me gustó mucho cómo lo presentaste también en redes sociales cuando hiciste la invitación, hiciste como un recorrido, ¿no Ya, es cierto?, dentro de estos 10 años de cómo ha sido tu experiencia desde lo académico, ¿cierto? Hasta también ahora que ha sido como una expansión de lo que son las medicinas enteógenas. Yo le digo más enteógenas porque es como desde donde yo estoy asentada, digamos. Ya lo veo más como desde ese concepto, más que psicoactivas quizás o eh, sí, psicodélicas, ¿no? ¿Ya? sí. Me gusta un poco más ese término. Entonces, me gustaría también,
uno de los puntos de estos diálogos, lo que me importa también es poder hablar desde algo un poco más íntimo. Entonces, saber cuáles han sido tus motivaciones personales, o sea, tu camino de sanación en todo esto, cómo ha llegado a ti, digamos, desde la psicología, después ya tu encuentro con la ayahuasca, tu encuentro con otras plantas, y desde ayudarte a ti también, empezar también a ayudar a otros, ¿cómo ha sido eso? Ya, mira. Bueno, gracias Margarita por la invitación y gracias a las personas que nos están acompañando. Veo varios fotitos conocidas. Eh, bueno, sí, pues que esto es personal, pues, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo parece, tiene toda esta cara profesional o de servicio y tal, y al mismo tiempo es nuestro propio camino de cura, porque si no, no se sostendría, Ujú. no lo estaríamos haciendo, sino nomás, ¿no? Eh, bueno, pues sí, yo estudié psicología en la Chile, siempre me gustó mucho la clínica por motivos personales de mi propia biografía, estuve siempre muy interesada en la sanación psicoespiritual, ¿no? Por cosas que yo también viví más de niña. Y la psicología fue lo que encontré que daba más o menos forma a un montón de inquietudes. Entonces estudié en la Chile, tengo también todo este lado más académico, intelectual, también en comunión con esta parte más holística, espiritual. Eh, Me fui por el lado de la psiquiatría un tiempo, ¿no? Estuve un par de años en pasantías y prácticas en la psiquiatría y ahí de alguna manera experimenté en carne propia los límites de esa disciplina y vi cómo hasta dónde llegaba, ¿no? Y hasta dónde no llegaba en tocar el sufrimiento, en transformar el sufrimiento. Mm. Y por esos años me enteré de la existencia del Centro Taquihuasi, que es este lugar de referencia mundial, ¿cierto?, en la Amazonía peruana, que trabaja con este puente entre medicina amazónica y psicoterapia para el tratamiento de las adicciones. ¿Ya? Tuve la bendición de que mi mejor amiga estaba allí haciendo una práctica y entonces me iba pasando, me iba haciendo de puente, ¿no? Entre esa realidad y mi box de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, ¿no? El año 2009, 2008, estamos hablando, ¿ya? Total, que cuento corto, el año 2010 yo postulo a una plaza vacante en ese lugar y quedo, ¿no? Después de un proceso de postulación. Y me fui a vivir a la Amazonía con 25 años directamente a trabajar al centro de Taquihuasi. Íbamos a probar 3 meses, me quedé 3 años y algo. Wow. Y sí, yo te digo, pero es que era un bebé hace 25 años. Eh, y claro, yo desde el momento uno eh, la selva fue un recordar, ¿no? Un recordar, ¿no? Fue un recordar desde antes de tomar plantas, mi sensación. Y ya con las plantas, pues muchísimo más. ¿Pero tú habías tomado plantas Eh, antes de ir para allá? no, Ah, no, tenía algunas experiencias personales, así en plan, en mi casa, ¿no? Con hongos psilocibe, pero no tenía una experiencia sistemática o, digamos, ¿ya? mm, Me interesaba el tema, pero había ido hacia los estados trascendentes por otros caminos, más por la oración, por la meditación, eh, por otros caminos, ¿ya? ujú. Total que se da esta situación, me veo allí y empiezo a conocer, ¿no? Empiezo a conocer como todo el potencial que había ahí. Este es un lugar donde habían, no sé, pacientes de 10 países distintos en cada ceremonia, entonces te permite ver también muy bien el tema transcultural. eh, y luego yo tengo muchísima gratitud e inspiración con el trabajo de ellos hasta el día de hoy, ¿ya? Estuve allí como coordinadora clínica, entonces desde ahí pude como continuar este tejido entre esta parte más de la psicología clínica y los estados trascendentes inducidos por plantas maestras. Tanto desde lo propio
como con mis clientes o pacientes, y también conocer los otros formatos del vegetalismo, ¿no? Las dietas, los retiros en el monte, eh, esta tecnología tan maravillosa que, como tú bien dices, es enteógena pero no psicoactiva, ¿ya? Porque despierta esta divinidad interna sin necesidad de lo psicoactivo, usado como comúnmente se usa, Sí. sino que, por ejemplo, esa tecnología de la dieta que te permite una conexión hasta tal punto con la tierra, con la naturaleza, con sus ciclos, que de pronto, entre comillas, simplemente puedes leer eh, la selva, ¿no? Y una filita de hormigas tiene la respuesta precisa que necesitabas para un enigma que cargabas hace 5 años. Como toda esta conexión tan profunda que no es psicoactiva, que es más relajada, que es más amplia, y tan sanadora. Abrir los sentidos en el Entonces, fondo. sí, sí, sí. Sí, abrir los sentidos y como, sí, despertar esa conexión que está ahí y que más bien está obstruida la mayoría del tiempo, ¿no? Pero justamente las medicinas ancestrales, en este caso amazónicas, tienen protocolos para poder desbloquear esa obstrucción, ¿ya? Y aquí entramos en el tema de que, como tú bien decías, las medicinas enteógenas son todo un sistema de conocimientos y no son reductibles al hablar de sustancias, ¿no? O al hablar de principios psicoactivos. No, perdemos mucho cuando llevamos la comprensión ahí, ¿ya? También es cierto que es como usar un microscopio, ¿no? Igual se gana en otro sentido, pues hablar de cuáles son las variables, yo qué sé, ¿no? A nivel molecular que generan X efecto. Bueno, hay gente que está más interesada en ese lenguaje y está bien, ¿ya? Eh, pero para quienes tenemos la intención de hacer puentes entre paradigmas, ¿ya? Que sean de bien, que sean de bien para todas las culturas implicadas, esa mirada se nos queda muy estrechita, que está bueno, pero que pertenece a otro campo, ¿no? Cuando queremos hablar de encuentros de paradigmas de medicina ancestrales, entonces tenemos que mirar las metodologías, las cosmovisiones, los sistemas médicos, no solo la planta o la sustancia. Y bueno, justamente por eso también este título que ponemos hoy día al encuentro y que también es el título de la próxima formación que estamos dando desde la Escuela de Psicodigitalismo, que es los desafíos y los potenciales que nos presenta la internacionalización de las plantas maestras, ¿ya? La globalización en general y de la ayahuasca en particular. Claro. Bueno, me fui un poco lejos, pero esto es lo que te puedo, Sí, te puedo también comentar, que en mi camino personal. sería bueno como ahondar un poco en qué es lo que se llama como la internalización, o sea, internacionalización de la ayahuasca, ¿no? Como, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo las personas que no saben mucho de esto, cómo se les podría explicar lo que está sucediendo también ya hace un rato a nivel mundial con, bueno, ya sea con iglesias, ¿no es cierto? Ya sea Santo Daime o también ahí en el norte, ¿cierto? Con el peyote, lo mismo, las mismas como expansión indígena, las mismas personas que aprendemos, por ejemplo, con naciones indígenas, que después también hacemos ese tránsito. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo Ya, se podría plantear, digamos? sí. Bueno, con la certeza total de que voy a dejar muchas cosas importantes fuera y de que es muy reduccionista la explicación, porque no podemos abarcar este tema en una hora, ¿no? Claro. Eh, sí, diría que desde mi experiencia, ¿ya? Es lo que comentaba ayer, o sea, personas que hemos partido en esto hace más de 10 años, como referencia, ¿cierto? Empezamos cuando esto era muy underground, muy, mm, sobre todo si era desde un lugar por ejemplo, querer hacer puentes con la salud mental, con psicología, ¿no? Era como una cosa que te podía costar hasta
hasta el prestigio profesional de alguna manera. Mm, Y todavía para alguna gente es así. O sea, a mí hace no muy poco me pasó que me dijeron, no, pero es que ella no se siente cómoda contigo porque es que tú tienes esta, ¿no? ya. Como tú trabajas, es como demasiado moderno para ella. Como, eh, bueno, pero bueno, en ese tiempo era complejo, era, era, era secreto, era muy, el trabajar con plantas de poder se asociaba a la ignorancia, a la superstición, ¿cierto? Al menos en nuestros contextos culturales de origen, Santiago, eh, citadino, universitario, ¿no? Eh, y bueno, pues se empezó a hacer camino, como tú bien decías, nosotras, y cuando digo nosotras voy a definir brevemente, me refiero a personas mestizas que estamos haciendo puentes, ¿no? Como yendo a la selva o yendo a los Andes, ¿no? Cuando digo los Andes me refiero a los núcleos de la cultura andina, Sí. y luego volviendo a nuestros territorios y generando ahí estos remixes que nunca son ni totalmente nuestros ni totalmente lo que recibimos, sino que son el propio sincretismo vivo de la medicina, ¿ya? Y ese es un punto muy importante, que la medicina está viva y evoluciona con nosotros. Entonces, eh, bueno, estaba haciendo este mapa, ¿no? Por el cual había antes como mucha discreción, por decirlo menos, en este tema, bastante recelo, y de pronto nos enfrentamos como a esta explosión, este boom, ¿no? Donde comienzan a aparecer un montón de artículos, un montón de publicaciones sobre las plantas maestras, sobre los psicodélicos. Ya la palabra planta maestra ya no se usa en ese rubro, ¿no? Sino Mm, que yo sí la uso, ¿no? Pero ahí se refieren a los psicodélicos. Entonces empezamos a ver todos los días artículos de cómo la psilocibina es más útil en un estudio comparado, más útil que los antidepresivos para tratar la depresión mayor, ¿no? Por ejemplo. sí. ¿Ya? Eh, y un montón de publicaciones de este tipo, eh, artículos en periódicos, y de pronto lo que a mí me pasó y que lo he compartido nosotros tenemos un grupo, ¿no? De supervisión, de compartir casos con personas de nuestro perfil de distintos países hace algunos años. Y en esas conversaciones es frecuente la sensación de sentirse expuesto. Mira, han aparecido metáforas como desde que era algo muy, la sensación de estar frente a algo muy sagrado, de haber estado cuidando un fueguito, que por un lado tienes deseo de que sea más conocido porque es un fueguito muy bueno, muy transformador, pero de pronto abren la puerta sin pedir permiso, entran con 20 cámaras, las luces, los flashes, y es como una manada que entra con mucho entusiasmo y con mucha algarabía a un territorio sagrado muy rápidamente, Sí. eh, diciendo qué maravilloso es este territorio, pero a toda velocidad, ¿no? Y los que estábamos ahí de antes, que incluso nosotras todavía estamos en un terreno intermedio, porque como mestizas, ¿no? Me imagino la experiencia también de los abuelos y las abuelas, ¿ya? Eh, Nos quedamos un poco con una sensación doble, una alegría por el reconocimiento de esto que nosotros ya habíamos experimentado como tan valioso, y al mismo tiempo una preocupación por, bueno, pues porque estamos hablando de algo muy delicado y queremos que se trate con respeto, ¿no? Eh, y una pregunta por cuál es nuestro lugar en esto desde nuestros distintos territorios, desde nuestras distintas posiciones, cómo nos queremos situar, qué queremos aportar, ¿ya? Eh, cómo poder mantener esta reverencia hacia la tradición o hacia lo ancestral, este respeto, este reconocimiento, y al mismo tiempo tener nuestro corazón, nuestra mente, nuestra capacidad creativa abierta a dialogar con las nuevas cosas que van emergiendo y poder generar un terreno propio. ¿Ya? Yo creo que ahí estamos, y para mí
Desde hace 12 años es lo que he ido haciendo con distintas iniciativas académicas, terapéuticas, ¿ya? Am, Además de mi pega como psicóloga, sí. Yo no solamente trabajo con gente que toma plata. claro. Eh, pero sí, sí hemos buscado crear, como, y sentarnos a pensar, a reflexionar, a ponerle corazón, cabeza, preguntar en ceremonia, ¿no? Que es de donde salen las cosas también. Eh, entonces, así ha sido para mí, Margarita. Ha sido una mezcla de como alegría y preocupación, como que una parte de mí lo ve bien y luego otra parte siente recelo. Am, y desde ahí hemos estado construyendo. Y sé que este sentimiento es común por muchos compañeros y compañeras porque ha surgido, ¿no? En distintas formaciones y grupos. ¿Y cómo tú abordas, digamos, como este trabajo, eh, o cómo tú sientes que se debería abordar desde lo científico, ¿no es cierto? Desde los estudios que tú también tú has hecho, las plantas ancestrales, como sin caer en el tecnicismo, ¿no? Ya. En el fondo Bueno, construir con ese puente, y yo siento que lo que pasa aún, digamos, o uno de los desafíos que se tiene, en no caer en eso, digamos, que como esa herida también de un poco de la apropiación cultural, de así como la colonización, la hegemonía patriarcal, capitalista, como todos esos términos tan duros y que en el fondo toca hacer ese equilibrio, ¿no? Porque los científicos, como tú dices, como llegan con cámaras y también llega con un lenguaje, llega con una forma que a veces cuesta eh, realmente equilibrar y decir, bueno, sí, hay un respeto, pero ¿desde dónde? ¿No? Desde una teoría, desde un realmente generar un nuevo lenguaje que sea acorde como a ambos mundos, porque yo siento que son eh, fibras muy delicadas también, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú sí, que ese desafío? vale. ¿Me escuchas bien desde acá? Sí, Porque estoy más cómoda así. perfecto. Yo creo que sí, o sea, yo veo, yo siento, yo experimento internamente que la herida de la colonia y y de todo esto que tú has nombrado está muy fresca, parece que a veces cuando entramos en el territorio de las plantas parece que fue allí. Entonces, esto se puede experienciar en ceremonia. Me imagino que también lo has vivido de alguna forma u otra, pero se presenta con mucha fuerza. Ahora, claro, es un tema súper delicado porque si hablamos de apropiación cultural, eh, hay que cuidar mucho las definiciones y también decir, bueno, cuestionarnos a nosotras mismas, ¿no? Ni tú ni yo somos indígenas, eh, y sino mestizas. Y trabajamos también con estas medicinas, pero desde un lugar que no busca la apropiación, Claro. desde un lugar que busca la honra y al mismo tiempo nuestro trabajo y hay una retribución económica también por él, ¿no? Entonces, es como estar muy dispuesto a mirarse cuál es el límite, ¿ya? ¿Por qué nosotras sí? ¿Por qué alguien de otro territorio no? ¿Por qué no? ¿Bajo qué criterios? Yo me pregunto siempre eso, no es un sí o un no. Claro, ¿Bajo qué criterios podemos hablar de una aproximación respetuosa a las medicinas? Estos son los temas que tocamos en la formación de ahora, ¿no? Por eso digo que no es algo que podamos abordar en un momento, sino que mm, prefiero soltar preguntas también para que lo reflexionemos. ¿Bajo qué criterios vamos a hacer una aproximación respetuosa? ¿Cuáles son las condiciones? Ahora, también es cierto que incluso yo
lo he visto de primera fuente, lo he experimentado de primera fuente, que abuelos, abuelas indígenas también se han comportado de manera muy respetuosa con sus propias medicinas y con sus propias tradiciones, ¿ya? Entonces no está dado únicamente por una pertenencia étnica, tampoco se puede obviar este factor, Claro. ¿ya? Eh, Ahora, cuando me preguntas cómo hacer un puente con lo científico para que no sea excesivamente técnico, ¿esta es la pregunta? Sí, como, Bueno, primero decir que yo no he hecho eh, investigación científica propiamente tal sobre este tema. No es mi campo y no es lo que no es el lenguaje en el que me siento más cómoda. ya, Ya, sí dialogo con él, sí investigo, sí dialogo, sí he participado en cosas, pero yo no las he hecho. Mis iniciativas son académicas o terapéuticas, sí, pero no de investigación científica, ¿ya? Sino más bien formativa. Bueno, pero en esa reflexión sí que he visto que una cosa muy importante, por ejemplo, ¿no? Es esto que hablábamos hace un momento, de cuidar las miradas reduccionistas, de no centrarnos únicamente en la planta, en la sustancia, ¿ya? Para mí, entiendo el boom, ¿no? O sea, entiendo el interés en, pensándolo en términos positivos, de maravillarse con la eficiencia clínica, de cómo el trabajo con los hongos, cómo el trabajo con la ayahuasca, cómo el trabajo con eh, distintas medicinas, el cambó, ¿no? Puede ir aliviando el sufrimiento de una manera tan eficiente, acompañado de ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, por supuesto que eso eh, remueve, llama la atención, lo entiendo, ¿ya? También entiendo que hay otro tipo de intereses más grandes, patentes, Big Pharma y toda esta cosa que no es tan evidente, pero que obviamente desde el momento en que todos los diarios te empiezan a hablar de esto, todas las noticias, y hasta el presidente de Estados Unidos está a punto de legalizar no sé qué, es porque hay algo, ¿no? De repente, ¿qué pasa? ¿Llegamos todos a la misma fuente de sabiduría? No. Yo creo que ahí hay que tener una ingenuidad muy grande para no ver también esa parte, ¿ya? Eh, entonces, si bien es cierto, reconozco, entiendo y empatizo con este reconocimiento de qué maravilla de eficiencia clínica puede haber aquí, bajo ciertas condiciones, de cierta manera, cuando nos quedamos solo en la eficiencia clínica, todavía estamos en la superficie, ¿no? En el sentido de que seguimos mirando la herramienta, pero estamos perdiendo de vista todo lo que rodea esa herramienta. Esa herramienta maravillosa surge de un sistema médico, de un sistema de salud. Por ejemplo, el vegetalismo, ¿no? De un sistema médico vegetalista que surge a su vez de una comprensión de lo que es la salud y de lo que es la enfermedad, ¿ya? Y esa comprensión surge a su vez de la experiencia de determinado pueblo en un territorio. Y al final volvemos a la tierra, ¿no? Entonces, hay todo un camino entre, entre la cosmovisión, la gente y el territorio, y el lenguaje de la molécula de psilocibina reduce en un 20% la depresión después de un, ¿no? ¿Qué pasó entre medio? eh, es un ejercicio que yo creo que es muy sano de hacer, que es sacar el foco únicamente de la sustancia y bajar al diálogo de cosmovisiones, bajar al diálogo de paradigmas. que eso pasa un poco con la visión alópata, ¿no? Como ir solamente a la dolencia, como a quitar, Claro, pero no a revisar quizás como algo más profundo de la raíz de esa claro, dolencia o de esa enfermedad, y ahí entra el sistema médico que mucho más holístico, en el fondo es como todo el racimo, no solamente la correcto. sustancia que genera, digamos, ese resultado, sino que es más parte de un proceso. Total, y por eso fíjate que estamos en un momento en el que está súper bueno hablar de esto porque tenemos una gran oportunidad enfrente. Yo como que soy optimista también porque tenemos por ejemplo, en salud mental, ¿no? Es un súper buen momento para hablar de esto. Quedarnos solo en la sustancia sería farrearnos la posibilidad de transformaciones muy profundas.
¿ya? Eh, Cuando miramos el entendimiento de salud de las culturas que han dado a luz herramientas como la ayahuasca, encontramos algunas cosas como muy transversales, como por ejemplo el entendimiento de la salud como un equilibrio relacional, ¿no? De que si de que si uno está fuera del lugar que le corresponde en el tejido social y cosmológico, no puede haber salud. Mm, Y este es el tipo de pensamiento que origina este trabajo con las plantas y nosotros estamos como, la cultura occidental está fascinada como yo siento como que con la fruta, solo con sí, la fruta, pero no está viendo el árbol, sí, sí. ¿ya? Entonces, para mí, para no caer en un reduccionismo, eh, todo lo que podamos hacer en función de generar diálogos más desde una mirada también antropológica, en diálogo con lo clínico, pero no únicamente clínico, porque ahí justamente es lo que tú dices, Mm, el, el modelo de salud y el pensamiento alópata puede, entre comillas, secuestrar la planta o la sustancia y utilizarla dentro de la misma lógica, ¿no? O sea, tratamos la depresión de la misma manera, todo exactamente igual, solo que en vez de usar X antidepresivo, usamos 2 gramos de miligramos de psilocibina, inventando, ¿ya? Pero no se está abierto a una transformación, a a un realmente un amor, una pasión por la medicina ancestral. De decir, oye, ¿y esta maravilla qué es? ¿De dónde salió? ¿Qué dicen los que la conocen hace siglos? ¿Sobre qué se sustentó? ujú. ¿Cómo podemos traducir? ¿Cómo podemos traducir esos modelos antiguos a nuestra realidad actual? Hacerlo dialogar, ¿ya? Que no es un cortar-pegar tampoco del pensamiento indígena, porque nuestra mente no funciona así. Nuestra mente ya está parcialmente occidentalizada y parcialmente porque nos hemos movido un poco a través del uso de las plantas, justamente. Ahí hemos vuelto a la memoria, ¿ya? Pero también tenemos una vida citadina, occidental, académica, porque nosotras encarnamos el mestizaje y el sincretismo. Y eso, por lo tanto, no podemos estar en contra de lo que somos. Claro. ¿Mm? Oye, y se me vienen varias cosas con lo que dices. ¿Tú cómo ves la posibilidad en un presente o futuro eh, de tener como un centro similar a lo que es Taquihuasi acá en Chile, por ejemplo? Como me han Lo veo maravilloso. preguntado, muchas personas me han escrito Sí, que estos casos, este caso, esta persona quiere sanarse, pero está con problemas, por ejemplo, psiquiátricos, con problemas de que son condiciones muy complejas de trabajar en una sola ceremonia, por ejemplo, o incluso pensar en usar plantas, porque claro. yo por lo menos no me siento con las herramientas para poder abordar casos de ese tipo y sí creo que un centro así como más desde la psicología, desde la respiración, desde el vegetalismo, ¿no es cierto?, las dietas, la supervisión, el acompañamiento y como proceso de sanación. Hay mucha gente que necesita en el fondo eso y no solamente la microdosis de hongo, la microdosis como lo decimos, como lo estamos hablando ahora, como tan desde lo clínico, en el fondo, sino que desde lo humano también y desde el acompañamiento. O sea, tú que has estado, ¿no es cierto?, desde acá de Chile, pero también estás en España, vas a la selva, has hecho ese puente y conoces como la parte también más clínica o cómo se desenvuelve, digamos, acá y el tránsito que ha tenido, el cambio también de mentalidad que ha habido también digamos, en estos mundos. ¿Cómo lo verías tú? ¿Tú crees que podría ser posible? A ver, yo no solo creo que podría ser posible, sino que ya hay gente trabajando en esa línea. O Ya, sea, está bien. claro, o sea, a ver, que son también proyectos en proceso, ¿no? Pero yo conozco el trabajo
conozco y participo de alguna forma, ¿no? En el trabajo de amigos, amigas, colegas ahí que están Sí, sí, también en conozco este camino, algunos ¿ya? casos, pero quizás como algo más, digamos, no sé cómo explicarlo, más Ya, grande, como más ¿no? Un proyecto así como, grande, más... ¿sí? claro. Mira, de nuevo la pregunta para mí es, ¿bajo qué condiciones sería posible hacer algo así? O Mm, sea, de que existe la necesidad, existe la necesidad. De que existen los recursos, existen los recursos. De que existen los conocimientos, existen los conocimientos. O sea, podemos. Y tenemos las herramientas, y tenemos la gente, tenemos el conocimiento. En Chile hay gente súper capacitada, como en estos temas. ¿Ya? Eh, Uno de los límites es el tema legal, siempre. O sea, todavía no, en Chile no podemos trabajar legalmente, abiertamente, a un nivel de salud pública, ¿cachai? O de hablar de tratamientos de entiendo. diagnóstico, tal. Claro, con plantas maestras. Bueno, a ver, no con plantas maestras, con ayahuasca, con huachuma, eh, no podemos. En este momento no podemos y hay un tema con la legalidad, ¿ya? Sin embargo, dejando esto ahí entre paréntesis, sí que hay mucho que se puede hacer. Hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, tenemos el trabajo en el Cambó, que no tiene restricciones legales, y tenemos toda la tecnología, pensando, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, pensemos en cosmovisiones, pensemos en la cosmovisión vegetalista, ¿ya? En la cosmovisión vegetalista hay tres ejes, ¿cierto? Que es las dietas, la purga y la ceremonia de ayahuasca, ¿ya? Entonces, eh, en nuestro caso estaríamos medio cojas en el eje psicoactivo, en el eje ceremonia de ayahuasca, pensando en reproducir algo adaptado a la realidad chilena, ¿ya? Sin embargo, hay mucho que se puede hacer en un formato, en un trabajo con las dietas y en un trabajo con las purgas, Sí. sin caer en ninguna problemática legal en el trabajo en Chile, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el trabajo con el formato de la dieta amazónica. Para quienes nos están viendo y no conocen, la dieta amazónica es una forma de curación y de aprendizaje en la cual estamos en total retiro, aislamiento en el monte durante un periodo que puede ir desde unos 10 días hasta meses, ¿ya? En íntima comunión con una planta, tomándola diariamente, según las indicaciones de la persona que cuida la dieta, eh, en un aprendizaje permanente de la medicina y en una curación interna. Estas son dos cosas muy interesantes, ¿no? La variable curativa y la variable maestra, la variable enseñanza. Siempre están tan unidas en la... Sí. Entonces, esa tecnología, la tecnología de la dieta, es totalmente replicable con plantas nativas chilenas. O sea, yo hace años que vengo dándole vuelta a este tema, ¿no? La dieta con plantas chilenas es súper posible y tenemos mucho conocimiento sobre, por ejemplo, cuáles son las propiedades del trabajo con distintas flores chilenas, con distintos árboles del sur, ¿no? Sabemos mucho. También nuestro conocimiento ancestral del territorio, tanto indígena como mestizo, nos ha informado muchísimo sobre el proceso. Si tú mezclas eso con la amazónica y le sumas un equipo terapéutico que esté bien preparado para trabajar con estados de conciencia y que sepa hacer puente, ¿no? Es que te puedes crear un proceso terapéutico buenísimo, buenísimo. Si hay más instancias de purga, depurativas también. Eh, Siempre desde mi punto de vista, ya, con este diálogo entre el uso de las plantas desde esta perspectiva ancestral, guión mestiza, ya, con todo lo que pueda aportar el conocimiento psicoterapéutico, psicología clínica y también biomédico. Por ejemplo, a mí me gusta también trabajar con médicos alópatas en diálogo con esto. Y lo hago, de hecho, en los retiros siempre me acompaña un médico también y me parece que su aporte es buenísimo, ¿ya? Entonces, yo creo que se puede, Margarita.
y que hay ciertas limitaciones legales, pero también hay un amplio margen de movimiento que se puede transitar y que se puede crear. Y en términos de legalización, ¿tú Sí. cómo lo ves acá en Chile también? Por ejemplo, acá hubo un caso, ¿no? Hubo un Ah, sí. caso, digamos, que marcó precedente en relación a la posibilidad de trabajar legalmente, que vendría a ser Rumi. Sí, sí. Sí, pues fue un caso bien interesante el de Rumi. Si no me equivoco, actualmente es la única persona que tiene el permiso legal en Chile. Puedo Claro. que me esté equivocando, pero creo que fue hacia allá, al finalmente, todo ese proceso legal que demostró, y mira, en el cual también fue un proceso súper transcultural, un proceso en el que participó ICERS, la plataforma por la defensa, no, el ADF, la Ayahuasca Defense Fund, de ICERS en España, ¿no? Con el testimonio de muchos expertos, entre ellos Jacques Maví, director y fundador de Taquihuasi, ¿no? Desde Perú, eh, con, hubo, no sé si fue Jordi Rivas o quien fue un científico de ICERS que dio un testimonio buenísimo, que fue crucial también, ¿no? Entonces no solo se demostró, mmm, no solo se habló de que si fuese legal o no, se puso muchísima evidencia sobre el potencial terapéutico en ese proceso. Claro. Aún así, yo creo que no sé en qué, la verdad es que no tengo claridad de cómo está en Chile el tema de. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos están muy a portas, ¿no? En Estados Unidos están muy a portas de la legalización de la psilocibina, ¿ya? Pero luego yo también ahí me pregunto, ¿bajo qué condiciones? ¿Cachai? ¿Legalización para quién? ¿Para los psiquiatras? ¿No? Para ciertos psiquiatras que cumplan con cierta capacitación que vale $10.000 y que, ¿no? Es como, a ver, espérate un rato. O sea, ¿qué pasa con quienes vienen practicando esto desde sus caminos de conocimiento desde hace 20 años, 30 años, 10 años? eh, y no pueden o no quieren pasar por el aro de la certificación de los $15.000 Claro. estadounidenses, pues, ¿no? Entonces yo ahí me pregunto, no sé, Margarita, cómo va a ser el tema de la legalización y, y hacia dónde nos va a llevar. Yo creo que va a ser un proceso largo. Yo creo que van a haber muchos eh, casos, ¿no? Donde toque defender este tipo de cosas, donde toque conversar sobre los criterios de acreditación. Porque claro, si esto va a ser exclusivo del gremio alopático y además con un costo elitista y solamente en Norteamérica, o sea, Más de lo mismo. no nos, claro, pues de qué nos sirve ese modelo. Ujú. Sí, sí. Entonces, pero bueno, aún sin eso hay mucho margen de acción, hay mucho margen de acción. Y bueno, ya estamos como casi ya finalizando el tiempo y me gustaría que hablaras un poco en serio, se nos fue súper rápido, son las 11, ya van a ser las 11:30. Y quería que nos comentaras un poco de la formación que están planteando ahí con la doctora Rosa Guiove, ¿cierto? Así se dice su apellido. Con la doctora Susana. Eso, La Susana. doctora Rosa Giove nos acompaña desde el Ah, otro no, plano porque se Rosa, nos sí, fue la la Rosita. que, claro, la de los ícaros y que hace poco Mira, ya murió. mientras hablo contigo, tengo un fotito atrás. Parece que La doctora Rosa se me vino. para mí es una gran maestra, ¿no? Y una madre de muchos. Una mujer, imagínate, una mujer que fue médico en todos los planos, médico alópata, cirujana, decana del Colegio Médico de San Martín, la región de la Selva, ¿no? En Perú, psicoterapeuta junguiana y pedazo de curandera.
O sea, la Rosita, y madre de 5, ¿no? Es como, ¿qué onda la Rosita? También fundadora de Guasi, ¿no? Muy potente. Y en su tiempo libre te hacía tortas. Era una, de verdad que yo, bueno, aprovecho esto para honrarla, ¿no? Y la Rosita sí iba a ser parte de algunos proyectos de la Escuela de Psicodigitalismo, que es esta escuela que hemos cofundado junto a Susana Bustos. Susana es una mujer con más de 30 años de trayectoria en esto, una capa realmente. Para mí es un honor, siempre se lo digo, ¿no? Compartir con ella los espacios formativos. La Susana también es de la diáspora mestiza migrante, como yo, ¿ya? Para sumarle complejidad, pues no solo somos mestizas, sino que inmigrantes también. Es, Claro. no, es un tema identitario muy potente. La Susana también, ella está en Estados Unidos, es profesora de la Universidad de Berkeley, fue profesora del CIIS por años, ¿no? Fue la presidenta de la Red de Emergencias Espirituales de Estados Unidos, o sea, una mujer que tiene, y ha estudiado, sigue con su maestro ha sido don Juan Flores, de Mayantuyacu, durante más de 20 años. ¿No? Y ella, por ejemplo, este tema del trabajo de dietas con plantas locales, es algo que también ha estado explorando con los árboles de Estados Unidos, de su territorio. ¿Ya? Bueno, y la Susana y yo coincidimos, ¿no? En este profundo amor por la medicina ancestral y este deseo de generar fuentes que sean útiles, que aborden la eficiencia clínica, pero que también aborden el diálogo transcultural, Claro. ¿ya? Como y el diálogo cosmológico. Para mí es muy importante esto. Entonces, nuestra próxima formación va sobre eso, ¿ya? Desafíos y potenciales psicoterapéuticos de la internacionalización de la ayahuasca, donde pondremos en diálogo estas variables transculturales con algunos elementos de eficiencia terapéutica. ¿Ya? Entonces, ahí hablaremos, por ejemplo, de, no sé, pues, tú me decías hace un rato, ya, ¿cómo ves tú el tema de la internacionalización? ¿Qué pasa con los distintos formatos que se están dando en el mundo, ¿no? Con, por ejemplo, estos centros de retiros que tienen casi ya sucursales por toda la selva, ¿no? Donde viene, por dar un ejemplo, ¿qué pasa con el fenómeno del microdosing en relación a las plantas, a los rituales, ¿no? De nuevo, nada de esto desde un oh, qué horror, ni desde un sí, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo generamos puentes? Sí. Eh, ¿Qué pasa con los curanderos, los vegetalistas que se van de su territorio y están de gira por Europa en un montón? Yo lo veo aquí, lo veo. Me llegan invitaciones, el Taita no sé cuánto está en, no, no, es como casi un concierto, ¿no? Como me dan los flyers y todo, me deja a mí un poco así asombrada, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo estos curanderos itinerantes, ¿no? Estas experiencias? Eh, ¿Cómo se juegan las relaciones de poder dentro de una ceremonia cuando otro te organiza todo y te paga, pero tú eres el que lleva la ceremonia, pero estás en otro país, ni siquiera hablas la lengua? Todo este tipo de reflexiones, ¿ya? ¿Cómo son los criterios de sostenibilidad del trabajo con la ayahuasca? La Susana el otro día en una entrevista comentaba algo así como, claro, estamos hablando de una planta que nos despierta una profunda conciencia ecológica y al mismo tiempo estamos realizando una sobreexplotación de la medicina que es brutal y que está siendo insostenible para la Amazonía. Entonces, como, ya qué bonito, a ver, ¿y ahora cómo cuadramos? O sea, eh, algunos dicen, bueno, pues existen eh, análogos de la ayahuasca. Dice, ¿y eso tiene la sabiduría de la planta? ¿Probemos? ¿No? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿El ritual sirve? O sea, todo este tipo de preguntas del, están abordadas ¿ya? En esta formación que viene. Eh, y también preguntas sobre integración, ¿ya? Que por ejemplo para mí es como mi campo de más eh, desarrollo, ¿no? Modelos y elementos de integración psicoterapéutica del trabajo con plantas maestras en general y con ayahuasca en particular en settings mestizos y occidentales. ¿Ya? Eh,
cómo se juegan las variables transculturales en la integración, lo sistémico, por ejemplo. ¿Es pertinente compartir con la familia las experiencias con plantas maestras? Sí, cuándo no? Mm, ¿Está bueno preparar algo alrededor de eso? En algunos casos, por ejemplo, sería bueno desde antes, para cuidar la integración, buscar un aliado en la familia, tener una sesión con ese aliado, ¿no? Y poder hablar sobre el trabajo de las plantas y que esa persona apuntale la integración en el sistema cuando vuelva el paciente. Este tipo de cosas que sí, son sí, tan sí, básicas y tan importantes. Esto yo lo trabajo un montón. Los está aspectos buenísimo. sistémicos de la integración es súper importante, porque a veces un proceso que va fantástico se te cae en eso, Sí, yo siento y que se te cae eso feo. ha pasado un poco en este boom, Ujú. como de repente eh, ir a hacer ceremonia y en el fondo después ya uno se va de ahí, ¿no? Y queda la persona con toda esta información y cómo se puede hacer ese eh, eh, seguimiento o que tenga esa persona un apoyo real en ese cambio, ¿no? Como de conciencia que va a traer la planta, ¿no? Y que a veces es un cambio radical que tiene que tener un apoyo emocional, un apoyo de confianza. Uno igual puede intentar hacerlo, ¿no? Pero nunca va a ser igual que, como dices tú, como un familiar o alguien, o un amigo muy cercano, o alguien que en el fondo haga una red de apoyo eh, para que no se vea como flotando en todo este nuevo, que a veces eso también puede traer repercusiones negativas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sobre todo si hay factores como que la persona, tú veas que tenga un lugar en el sistema familiar, que sea alguien que ya está tachado de oveja negra o psiquiatrizado, Mm, o no sé, ya va sumando puntitos para pensar que la integración a la vuelta requiere una mirada sistémica para cuidar el proceso. sí. Entonces, claro, yo he ido desarrollando distintos modelos alrededor de eso y también eh, abordaremos estas variables de integración también en esta formación, además de todo el tema del encuentro con visiones. ¿Ya? Por lo tanto, es una formación que tiene un aspecto más antropológico de poder ir observando este fenómeno de la internacionalización de la ayahuasca y un aspecto más clínico de cómo esta internacionalización afecta o qué desafíos y potencialidades presenta a los procesos de integración terapéutica. ¿Ya? Porque surgen un montón de situaciones súper frikis que uno no se habría imaginado en la vida que se pueden dar. Como cuando alguien va, vuela a su retiro, no sé qué, y vuelve a Hong Kong. Y, espérate, Claro, eh, ¿ya? Eso. Y así que súper contentas con eso. En nuestra línea es algo que es una formación que tiene, por un lado, una parte expositiva, pero también una pedagogía participativa. Para mí y para Susana siempre hemos co-construido conocimiento con las personas que van a estas formaciones. Nos asombramos juntos de todo lo que se da. sí, no, yo te quería agradecer en realidad por este camino porque es maravilloso poder encontrar, digamos, personas como tú, también como la doctora que ya lleva mucho tiempo haciendo este puente y haciendo realmente un trabajo desde el corazón, ¿no? No solamente desde, desde lo clínico, desde, digamos, como que a veces tiene como una carga que pareciera un abismo entre esos mundos, ¿no? Y realmente hacer un puente desde lo humano desde lo personal, desde la experiencia, ¿no? No solamente desde una teoría, desde lo supuesto, sino que desde el hacer también. Eh, para mí es fundamental. Yo soy más, yo voy más a la selva y aprendo allá, ¿no sé, con los payés, con la experiencia de estar tomando medicina allá en la selva, en el fondo desde la cultura, de tomar también esa cultura y vivirla, experienciarla los cantos, etcétera, ¿no? Como estar observando y estar en esa alianza, que creo que por lo menos en mi camino es fundamental tener esa alianza, y eso también lo hace sustentable en muchos aspectos, ¿no? Como
No Creo que sí. solamente mandar a pedir la medicina o ir a buscar medicina, si no se trata solo de eso, sino que realmente es una alianza con esos pueblos, con esas naciones, con esas tradiciones eh, que hace que realmente prospere y uno vaya avanzando. Entonces, además, hacer la unión con esta sabiduría también, que es sabiduría más desde lo clínico, más desde eh, lo teórico, los estudios, desde la observación, que yo siento que eso es fundamental también, como del estar observando y no solamente dogmatizando quizás ciertas cosas o cayendo, no, es solamente esta forma que tiene que ver más con un pensamiento convergente, ¿no es cierto? Ya, Que también es un quiebre con esa forma que a lo mejor ya está quebrándose, ¿no? Que es como, no, solamente hay una forma de pensamiento, solo esto está bien, que tiene que ver con esto reduccionista que tú has estado planteando, como no hay que ser reduccionista, en el fondo tiene que ver con eso, como que no hay solamente una forma de verlo o un lugar donde pararse, sino que hay muchas visiones, o sea, mientras más visiones se puedan unir, más claridad vamos a tener también quienes trabajamos con las plantas y tenemos a gente que nos está pidiendo ayuda, desde dónde va a ser mejor para esa persona o en esa situación, como que no es algo transversal así para todos por igual, no se trata solamente de ir de un lugar a otro y entregando medicina y después no hacerse cargo también un poco de lo que significa eso, ¿no? Y que a veces yo siento que pasa mucho y que ya. son un poco lo que Y luego hay tantas... generan como ese como ya, pero sí, o sea, ya yo me aprendo los Sí, cantos, voy a la selva, pero también es una medicina que está siendo contextualizada, o sea, descontextualizada, o sea, como llevada a otro contexto. Entonces, los desafíos de ese contexto a veces no se pueden abarcar con lo mismo que uno ve en la selva, porque son otras cosas. Entonces, ahí es cuando uno total, precisa otras herramientas como estas, sin, digamos, desvincularse de lo otro o, en el fondo que no es nada que claro, está por encima de lo otro, sino que son mundos que están para realmente mostrarnos una verdad más completa. totalmente, totalmente. Son fertilizaciones, Exacto, no antagonismo. sí, buenísimo. Estamos en eso. Bueno, Paulina, Bueno, Margarita, oye, muchas gracias por la propuesta de conversar hoy día, un gusto. Me parece súper bonito lo que están haciendo ahí en Herencia Medicina. También, qué bueno que vas a estar, que te animaste con la formación. sí. Eh, por compartir ahí. Y bueno, y también y muchas gracias por tu tambora, que me hiciste tiempo atrás. Sí, gracias. Que sepas que ayer cuando tuve que empacar lo del incendio, porque tienes 10 minutos para empacar 10 kilos y salir. Entre las cosas que saqué fue el tambor, así que lo tengo ahí en presente. Qué Gracias a Dios lindo. no fue necesario. Así que eso. Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias y ahí que sigamos esa alianza tan bonita y profundizando para poder ser mejor puente de sanación. Eso yo creo que es fundamental. Que gracias. Así es. Un gran abrazo, Margarita, y gracias a quienes nos han acompañado hoy. Gracias. Chao, chao.